Un, dos, tres, sí. Este es el fuego que todo quema, esta es la furia de la pasión, este es el ritmo que arde en el fondo del corazón. Radio Calle, proyecto social de radio comunitaria, una voz para los colectivos, para la gente. En este programa queremos conocer mejor el concepto de apostasía, un término que se refiere a la renuncia de la fe en una religión. Y como en España la iglesia predominante es la católica, nos vamos a centrar en la apostasía referida a la disolución del vínculo con esta. Hoy en día la apostasía es reclamada por muchos ciudadanos y ciudadanas como un derecho, como parte integrante del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Pero ¿qué razones motivan a dar este paso? ¿Y cómo se hace? Queremos aportar algo más de información y claridad al respecto para saber qué leyes prevén o amparan el derecho a apostatar y en qué base se apoya la influencia y la presencia de la Iglesia Católica en el ámbito civil. Si esa influencia depende de un registro de fieles, si ese registro es público o bien depende de una decisión política y la apostasía es un acto meramente simbólico. ¿Los libros de bautismo pueden ser considerados ficheros y por tanto estar sujetos a la ley de protección de datos? Bien, finalmente, tras escuchar a nuestros invitados e invitada, podremos deducir si la apostasía solo tiene un valor simbólico, de toma personal de posición ante un bautismo en la mayoría de las ocasiones impuesto de forma automática, o bien influye en la relación privilegiada que la Iglesia Católica mantiene con el Estado español. Y para ello contaremos con la participación de Amelia Sanchís, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Córdoba, José Antonio Naz, integrante de la Asociación Córdoba Laica, y Antonio Pintor, apóstata. Hoy en Radio Calle, para hablar sobre apostasía, sobre las relaciones entre el Estado y las distintas confesiones religiosas, contamos con Amelia Sanchís Vidal, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Córdoba. Hola, Amelia. Muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras. Y nosotras contigo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en tu casa, todo un lujo. Y para empezar, Amelia, ¿cómo te defines en cuanto a tus creencias? ¿Atea? ¿Agnóstica? Me molesta llamarme atea o agnóstica porque me dice que es falta de algo, ¿no? Yo no soy falta de nadie, ni tengo falta de nada. Yo lo que pasa es que vivo en otra cosmovisión. En este caso vivo en una cosmovisión que es la profana, que además tenemos una serie de principios, no son de dimensión del más allá, pero sí de dimensión del más acá. ¿En qué creemos? Creemos en los derechos humanos. ¿Tenemos dimensión espiritual? Pues claro, no hace falta ser creyente para tener una dimensión espiritual. Y creemos en los seres humanos. Digo todo esto porque ya de entrada, si no, parece que seamos unos capiti disminuidos. No, tenemos de todo, incluso somos buenas personas y todos los días nos levantamos empeñados en ser buenas personas. No es esto capitalidad de ninguna cosmovisión ni de ninguna religión, incluida la católica. Y luego además hay otra cuestión, yo creo que básica. Tenemos que aprender que la unión de todas las personas hace un concepto básico y fundamental en la sociedad, el concepto moral pública. Y eso es lo que hacemos todas las personas. Yo no entiendo por qué voy a ser ciudadana de segunda si la moral imperante tiene que ser la católica. ¿Cuál es la relación del Estado con la Iglesia Católica? ¿Mantiene esta ciertos privilegios? Y voy a poner un ejemplo de hace 3 días. Cuando era Semana Santa, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pusieron las banderas a media asta. ¿Por qué estaba a media asta? Conculcando todo lo conculcable, porque había muerto Cristo. Esto no es legal. Conculca el artículo 16 de la Constitución española. Porque España es un Estado aconfesional, porque esto, aunque parezca una nimiedad, tiene muchas más relevancia de lo que parece a simple vista. Es decir, que si yo después me voy a un centro hospitalario o si me voy a un centro educativo,
me voy a encontrar con que esas personas que saben que en un ámbito público tienen tomada la calle, disculpad que sea tan coloquial, van a pensar que esa es la moral imperante. No, esa es la moral de un grupo de personas respetabilísimas, tan respetables como pueda ser yo. Y de esto va el ámbito de un Estado laico. Y si es costumbre, como dijeron varios ministros, es que es costumbre, pues cambien la costumbre. Pero es que hay que empezar ya a decir, no, miren, es que esto no es el cortijo de nadie, ¿saben? No es el cortijo de nadie. Este es un Estado confesional que requiere actos aconfesionales. Y en cuanto al régimen fiscal de la Iglesia Católica, ¿qué papel juega el Estado español? Aquí somos meros recaudadores. ¿Y por qué digo que somos meros recaudadores? El acuerdo jurídico del Estado español con Santa Sede sobre asuntos económicos permite que el Estado español se convierta en recaudador. Esto que dice la gente, si yo me borro de la Iglesia Católica deja de percibir esos 13 millones que percibe mensualmente. No, no es verdad. O sea, tú lo seguirás percibiendo, digo, la Iglesia Católica lo seguirá percibiendo en tanto en cuanto la gente siga marcando la casilla de por tantos. Lo que habría que explicar es qué tanto porcentual recibe la Iglesia Católica por el acuerdo jurídico de asuntos económicos y qué tanto por ciento recibe por tener organizaciones que son declaradas de interés social, que son cosas totalmente distintas. Y los anuncios que pone la Iglesia Católica son anuncios que mienten. Mienten por omisión de la información. Da una información donde mezcla el dinero que recibe de culto y clero, es decir, de la crucecita de por tantos que damos a culto y clero a la Iglesia Católica y de la crucecita que se da a organizaciones dentro de la Iglesia Católica que han sido declaradas de interés social. Pero esto no tiene nada que ver con que tú apostates o no. ¿Qué nos puedes decir sobre la información que tiene de nosotros y nosotras la Iglesia Católica? ¿Está sujeta a la Ley de Protección de Datos? Lo que ya resulta de por sí alucinante es que esto que tenía que ver con un artículo, el artículo 3 de la LOCPE, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, no fuesen más explícitos en qué es y qué no es archivo. Y además, esta sentencia del Tribunal Supremo, que a mí me llama mucho la atención, dice que no es fichero. No es fichero, ¿por qué? Porque no está automatizado. Si solamente es porque no está automatizado, la propia directiva comunitaria del 95 ya planteaba que había ficheros no automatizados. Con lo cual, yo me plantearía si es por eso que la propia decreto después, que es el que plantea el desarrollo reglamentario de la LOCPE, de la 15/99, el reglamento de 2007, de hecho plantea que los ficheros no automatizados son todo conjunto de datos de carácter personal organizado de forma no automatizada y estructurada conforme a criterios específicos relativos a personas físicas, como podría ser que permiten acceder sin esfuerzos desproporcionados, como es a datos personales, ya sean aquel centralizado o descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Es decir, quiero decir que yo no lo tengo tan claro. Amelia, háblanos de tu postura y opinión sobre la apostasía. Yo, más que apostatar, me dedico a investigar el tiempo que a lo mejor debería dedicarle a la apostasía. No lo voy a hacer. O sea, yo lo que quiero es que cambie la regulación, que se denuncie en parte de los acuerdos que tiene el Estado con Santa Sede, porque creo que es mucho más clarificador que esto. Tenemos 4 acuerdos jurídicos, uno sobre asuntos jurídicos, otro sobre asuntos económicos, otro sobre educación y cultura y un cuarto que tiene que ver sobre las capellanías. Es que hay una situación de privilegio entre la confesión católica y el resto de confesiones que firmaron acuerdos en 1992, porque una tiene una integración orgánica con una serie de privilegios que no tienen el resto de confesiones que firmaron otros acuerdos en 1992 y que no les dan las mismas prestaciones a las que tiene la Iglesia Católica, que firmaron los acuerdos en 1979.
¿Que las personas quieran apostatar? Bueno, pues me parece que es una opción. Lo que pasa es que como estoy en un país laico, en un país aconfesional, el artículo 16 de nuestro texto me dice que yo tengo libertad religiosa, libertad de culto y libertad ideológica. Es decir, que el Estado no puede entrar en el contenido, pero sí en la defensa de ese derecho, del derecho de libertad religiosa, es decir, de pertenecer o no pertenecer. Y ese sí me lo tiene que proteger. Y ahí es donde es irrenunciable. Esa es la línea roja que nadie se puede saltar. Y para terminar, Amelia, ¿con qué te quedas de todo lo que hemos hablado? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Yo creo que sería lo más relevante pensar que este marco normativo que tenemos en la actualidad, que tenemos el artículo 16 del texto constitucional, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa sin reformar desde el año 80, la Ley de Protección de Datos que no marca esto como fichero, que yo creo que podría marcarlo, pues considero yo a título individual que apostatar está bien si alguien lo considera que se siente mejor, más acorde con ella misma si apostatar la tranquiliza, pero lo que hay que revisar es los acuerdos que tiene el Estado español con las confesiones. Eso sí, creo que hace falta acuerdos con las confesiones, no solo la católica, sino con todas las confesiones, pero hay que revisarlos para que el principio de igualdad se dé y para que el principio de aconfesionalidad y de laicidad se dé de verdad. Eso me parece más relevante. Pues nada, aquí estamos con José Antonio Naz, integrante del colectivo Córdoba Laica, y queríamos preguntarte, José Antonio, ¿qué es Córdoba Laica? Bueno, Córdoba Laica es un grupo de trabajo dentro de Andalucía Laica, que a su vez está en Europa Laica. Europa Laica es una organización a nivel estatal que tiene además miembros de algunos países de Europa también. Los objetivos es básicamente, no sería necesario que existieran este tipo de asociaciones, pero por la situación que se vive, pues hay que luchar para que algo tan evidente como es el laicismo, es decir, la igualdad y el respeto de todo el mundo en sus creencias y como está recogido en los derechos humanos, creencias, libertades, etcétera, pues que se lleven a cabo en un Estado como el español en el siglo XXI. Entonces, un poco los objetivos son de mentalizar, de informar, de quitar bulos, y sobre todo de hacer actuaciones para ir haciendo que vayan cambiando las cosas hacia lo normal, hacia lo que debería ser lo normal. Y José Antonio, como sabes, en esta ocasión en el programa nos estamos centrando en intentar explicar qué es la apostasía, en qué consiste, si es fácil, qué procedimiento hay que seguir para ser apóstata. Y nos interesaba saber la Asociación Córdoba Laica exactamente cómo se plantea o qué posición toma respecto a la apostasía. Bueno, en Córdoba Laica, lo mismo que en general en Europa Laica, pues hay personas que, como la base clara es la libertad de conciencia, pues hay personas de todo tipo de creencias. Entonces nosotros no nos dedicamos, como nuestro objetivo no tiene como tal la apostasía, pero desde el momento que es una posibilidad de ejercer la libertad de pertenecer o no pertenecer a una determinada religión, nosotros sí que informamos y decimos, y tenemos a disposición los medios en nuestra página de laicismo.org. Hay una parte donde se explica cómo va esto, y en algunos casos pues colaboramos con colectivos y demás que lo plantean, como por ejemplo creo que hace unos meses unos movimientos feministas nos pidieron colaborar y colaboramos en un acto de apostasía de una acción de plantear y demás. Nosotros a eso es a lo que nos limitamos básicamente. Parece que están siendo un poquito más asequible lo que es apostatar, pero lo que no ha cambiado es amparándose en la protección de datos y en otro tipo de legislación, lo que no han cambiado hasta ahora es que mantienen
como anotaciones en el registro y no quitan del registro a las personas que apostatan. O sea, pero básicamente supone tener la partida de bautismo de donde se tuviera y rellenar una solicitud demandando a los responsables de la Iglesia, al obispado, que te quiten de ahí. Ahora, lo que decimos es que te mandan, ahora parece que es más ágil eso de mandarte, porque antes te requerían para intentar que le explicaran las razones y por qué y tal, que es lo que la mayoría pues no están dispuestos, a que yo no quiero estar y no tengo por qué explicarle a nadie lo que mis razones o no razones, porque y eso parece que está en algunos sitios más agilizado. Te contestan entonces con más facilidad diciéndote ya hemos tomado nota y tal y cual de que usted ha dejado de pertenecer a la Iglesia Católica, pero te mantienen en el registro. ¿Consideráis desde Córdoba Laica que tiene alguna relación este registro que puede en un momento dado acreditar una base más o menos amplia de fieles de cara a la relación que mantiene la Iglesia Católica con el Estado español o no? Yo creo que sí, que evidentemente cuando te dan cifras, tú dices, yo tengo documentos que muestran que el porcentaje es del 90% y de los que siguen siendo católicos en este país. Claro, si coges el listado de bautizos de anteriores, pues te da eso. Lo que sí es verdad es que el Estado tiene que saber, porque conoce y tiene datos sociológicos y nosotros los barajamos también, que esa no es para nada la situación. Quiero decir que ahora mismo la sociedad española está es bastante laica en cuanto a sus comportamientos. No hay tantos comportamientos religiosos, ni mucho menos las bodas. De cada 3, 2 no son religiosas ya a nivel de todo el Estado. Hay regiones como Andalucía donde es un poquito mayor, está casi al 40 los que todavía se hacen por la Iglesia. Y en los bautizos también están disminuyendo en unas cantidades, y eso nos lo dice el CIS y se puede constatar, aunque paradójicamente parece que la influencia y en aspectos de poder o de presencia pública y demás parece cada vez mayor y más agobiante. ¿Cómo interpretabais que los partidos políticos, ninguno, incluso los más críticos, luego no sean capaces, cuando tienen ciertas cotas de poder, de frenar de alguna manera esa injerencia, ¿no?, de la Iglesia Católica en lo público? Nosotros, esa es una de las líneas de trabajo más fuertes, es decir, hacer normal, es lo que decía Suárez, hacer normal en la institución lo que es normal en la calle. Uh-huh. Es decir, no nos parece lógico que siendo la situación social que existe, teniendo la legislación que tenemos, la Constitución que nos dice que el Estado es aconfesional, se sigan manteniendo e incluso reproduciendo más, basándose en cuestiones que si tradición o otro tipo de aspectos, se están manteniendo la injerencia en lo público y encima con dinero, que ese es otro campo, con financiación directa del Estado a las religiones, a la religión católica sobre todo, que es básicamente aquí la dominante, y últimamente nos preocupa muchísimo el carácter reaccionario y peligroso que se ve en muchas de esas manifestaciones. Pues José Antonio, muchas gracias por tu testimonio. De nada. Antonio, queríamos que nos contase, que nos contara un poco el procedimiento, cómo había sido tu experiencia personal, antes, qué te llevó a dar el paso de apostatar. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué proceso has vivido? Y posteriormente, después de haber apostatado, ¿qué valoración haces de lo que ha supuesto para ti? Vale. Bueno, el proceso para apostatar, pues que a determinada edad, muy jovencito, pues empecé a razonar. Y en el momento en que uno razona, pues razonar y pertenecer a la Iglesia Católica, como que no.
como que no, o sea que es incompatible ser una persona racional y pertenecer a una institución como la Iglesia. No digo ya en las creencias, sino una institución. Eso por una parte. Por otra parte, venimos, los que tenemos cierta edad, de un régimen que era obligatorio estar dentro de la Iglesia Católica. En el momento en que te dan libertad para estar o no estar, creo que es un acto de dignidad al margen de las creencias, decir yo me salgo porque aquí me han metido a la fuerza y ahora decidiré libremente. Obviamente yo me salí, no era para volver, sino para no volver nunca jamás, ¿no? Eso en cuanto al proceso. El proceso es que, vamos, yo hace ya muchísimos años, pues mi razonamiento me llevan al ateísmo porque no tengo ninguna confesión religiosa. Eso en cuanto a mi currículum personal en este aspecto. Luego lo del procedimiento, como dice José Antonio, parece ser que eso es que cada diócesis, también lo dijo Tamayo, de que es como un reino de taifas, o sea, cada obispado hace y establece esto, entonces en algunos sitios es más fácil, en otros más complicado. En concreto, en el proceso de aquí, yo lo digo para animar al que esté bloqueado por esta historia, que ha sido muy fácil. O sea que llevaba muchísimos años con el certificado de bautismo en el cajón, a ver si un día lo llevo y hago los papeles. Y bueno, coincidiendo con el acto ese de que un grupo de mujeres fueron y tal, pues me agregué y aproveché. Entonces, el procedimiento, un documento que se rellena, que se puede descargar de la página de Europa Laica, pero incluso, yo creo que incluso puede ir uno ya por delante, por lo que ahora explicaré, pero bueno, uno hace rellena tus datos diciendo que quieres que te excluyan de la Iglesia Católica. Entonces, al poco tiempo, un par de meses o cosas así, pues recibí un escrito del obispado en el que han recibido un escrito en el que expreso mi decisión de no ser considerado miembro de la Iglesia Católica. Y entonces, en ese escrito me acompañan ellos una otra solicitud en el cual, que vamos, lo veo coherente, en el cual dice, usted ha renunciado a esto, tiene conocimientos, es consciente de a lo que está renunciando y manda en la solicitud las cosas que uno renuncia, ¿no? Exclusión del sacramento, privación de la exequia eclesiástica, exclusión del cargo de padrino para el bautismo, necesidad de licencia del ordinario del lugar para la misión de matrimonio canónico y no poder pertenecer a asociaciones cuyo estatuto digan que tienes que ser de la Iglesia. Vamos, una cosa que es sensata. Entonces, cuando recibe esto, que ya venía con mis datos de bautismo y todas estas cosas, pues lo vuelvo a rellenar y pedían que fuese con correo certificado, que vale, que decía, cuesta 5 euros cuando lo pedí, pero bueno, merece la pena por tener la garantía de que llega, ¿no? Mediante correo certificado yo lo entregué y al poco tiempo pues recibí, estimado señor, en respuesta a su escrito de renuncia por acto formal, pues bueno, que con fecha tal se ha realizado la notificación, su acto de abandono formal a la parroquia donde yo estaba bautizado y que ya me han excluido de esta organización, con lo cual ya estoy fuera de todos estos privilegios y todas estas bendiciones que no tenía yo ningún interés en tener. Por lo tanto, todos contentos. ¿Alguna valoración a posteriori? Hombre, la valoración a posteriori es de una satisfacción de haber hecho algo coherente con lo que uno piensa y que durante muchos años lo tiene ahí y uno piensa y sirve de reflexión para otros temas. O sea, que nos pasamos la vida protestando por cosas y luego no nos movemos y damos un pequeño pasito. Esto es una tontería hacer esto no te lleva a nada y sin embargo, mira, pues ya eres coherente. Pues muchísimas gracias, Antonio Pintor, por tu testimonio. Y así despedimos con las palabras de Antonio Pintor nuestro Radio Calle de hoy. Pronto, más Radio Calle.